Tromboembolismo venoso, dice venosa, pero ya saben que está mal. Tromboembolismo venoso compromete dos enfermedades: deep vein thrombosis, that is trombosis venosa profunda, y PE, that is pulmonary embolism, que es embolismo pulmonar, también conocido en español como tromboembolia pulmonar. Entonces vamos a hablar de qué es el tromboembolismo venoso, los tipos de émbolos que existe, de dónde salen la mayoría de los émbolos, qué alteraciones me van a traer esos émbolos y cómo lo puedo identificar en la clínica y con los estudios de gabinete. Entonces, les hablé de que existen dos tipos, ¿no? Trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Vamos a hablar de trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda viene de que hay trombosis, es decir, que se forma un coágulo en una vena que está profunda. ¿Y dónde están las venas profundas? Esa es la pregunta que todo el mundo me hace. Las venas profundas están en el sistema venoso, deep system, en las extremidades inferiores. Entonces, existe un sistema venoso profundo, que es el que está grisecito, y un sistema venoso superficial. El sistema venoso superficial drena en el sistema venoso profundo, y la trombosis venosa profunda es cuando se tapa una de esas venas profundas. En la imagen de la derecha tenemos aquí el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial que drena en el sistema venoso profundo. Tenemos aquí esquematizado en esta imagen la sangre que está en el sistema superficial y de ahí viaja al sistema venoso profundo. Y entonces una de las cosas para empezar a platicar es que si se forma un trombo aquí y se tapa, perdón, si se forma un trombo en el sistema venoso profundo y se tapa, ya te empezarás a imaginar qué es lo que va a pasar. Va a aumentar la presión aquí y por lo tanto la sangre, en vez de ir a drenar en el sistema venoso profundo, se va a ir hacia dónde? Hacia el sistema venoso superficial. ¿Y qué le va a pasar a todas esas venas superficiales? Se van a empezar a congestionar y entonces van a salir las varices todas feas, ¿no? Porque están todas congestionadas. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Trombosis venosa profunda, el sistema superficial drena en el sistema venoso profundo, y si está tapado el sistema venoso profundo, las venas superficiales no van a poder drenar ahí y entonces se van a empezar a aparecer varices. Esa no es la única causa de varices. También si estas válvulas disfuncionan, la sangre se empieza a estancar y se forman las varices, pero bueno, trombosis venosa profunda. ¿Por qué se puede formar trombosis venosa? Yo creo que la mayoría de ustedes ya conoce esto, ¿no? La tríada de Virchow que lleva a trombosis, ¿no? Hipercoagulabilidad, daño endotelial y flujo sanguíneo normal. Flujo sanguíneo normal, también conocido como estasis sanguínea, ¿no? Como es un paciente que está hospitalizado, que está en la cama, ¿no? Un paciente que está hospitalizado, la cama no mueve las extremidades inferiores, la sangre está estancada ahí por mucho tiempo, tiene alto riesgo de que se formen trombosis venosa en las extremidades inferiores. De hecho, a los pacientes que están hospitalizados, cuando yo les pongo la orden de admisión, les tengo que poner algo para evitar que se formen esos trombos. Un medicamento por ahí, ¿no? Que vamos a discutir en clase. Inmovilización sigue siendo lo mismo. Un paciente que tiene disminución del gasto cardíaco, el flujo es mucho más lento y entonces pudiera estancarse la sangre en ciertas zonas. El embarazo, ¿no? Tenemos un cuerpo que está aplastando la vena cava inferior y al aplastar a la vena cava inferior, toda la sangre que está en las extremidades inferiores está estancada. El paciente con obesidad sufre más o menos lo mismo. Hiperviscosidad yo lo pondría más como hipercoagulabilidad, pero bueno, la sangre que está más viscosa viaja un poquito más lenta, se pudiera decir. Vasos que están dañados, ¿sí? Válvulas que no sirven, es decir, válvulas venosas que no sirven, es decir, la sangre que está estancada en las venas, porque no sirve el vaso, porque las válvulas no sirven, entonces empieza a estancar la sangre en las extremidades inferiores. Un catéter, es decir, un cuerpo extraño que está en las venas, la sangre se puede quedar atorada en esos catéteres y se pueden formar trombosis. Y edad avanzada realmente no tiene nada que ver. Ahora, incremento de la coagulabilidad. Daño. Daño tisular. Que se exponga el factor tisular. Que se exponga el factor tisular.
tumores que secretan el factor tisular. Acuérdense del carcinoma de páncreas, los tumores sólidos como es carcinoma de hígado, carcinoma renal, ¿sí? Que son los tumores sólidos que liberan factor tisular. Presencia de anticuerpos que dañan o que activan la coagulación, como el anticoagulante lúpido, como el anticuerpo antifosfolípido, son anticuerpos que activan a la coagulación y que activan a las plaquetas. Síndrome nefrótico, donde estoy perdiendo proteínas por el riñón y esas proteínas son los factores anticoagulantes y entonces empiezo en un estado de hipercoagulabilidad. Uso de anticonceptivos y estrógenos, aumenta la producción hepática con los estrógenos, aumenta la producción hepática de los factores procoagulantes, mutaciones genéticas que ya estuvimos revisando en el otro video. Y finalmente daño endotelial, ¿no? Que yo le pongo un catéter, traumas, cirugías y que un paciente ya haya tenido trombosis venosa. El vaso que está trombosado está dañado. Entonces un vaso que ya estuvo trombosis venosa tiene riesgo de que otra vez le dé trombosis venosa. Y entonces aquí vemos la imagen, ¿no? Vemos en el lado izquierdo una vena profunda totalmente normal, pero en el lado derecho vemos una vena que tiene un coágulo, ¿no? Está trombosada, y entonces está trombosada, y aquí parece que ya soltó un émbolo, ¿no? Un émbolo es un trombo que se desprende. Entonces está trombosada, y entonces si está trombosada esta vena, todo lo que está antes de la vena se va a empezar a congestionar. ¿Y cómo se ve esa pierna? Roja. Roja, ¿por qué? Porque está estancada la sangre, ¿no? Hay un estancamiento de la sangre. En el lado izquierdo podemos ver una imagen, ¿no? Donde tenemos una vena normal, una vena con trombosis venosa profunda, ¿sí? Donde es mucho más difícil que se drene la sangre en esta zona, entonces está rojita. Y tenemos una trombosis venosa profunda que son todo un émbolo. Y lo peligroso de ese émbolo es que ese émbolo puede subir hasta la vena cava inferior, de ahí llegar a la aurícula de derecha, de ahí al ventrículo derecho y aplastarse, estrellarse en la arteria pulmonar, causando una tromboembolia pulmonar. Pero no todos los émbolos vienen del sistema venoso profundo. ¿Por qué? ¿Por qué? No todos los émbolos vienen del sistema venoso profundo. Les acabo de exponer la causa más común de que un émbolo llegue al pulmón. Es a través de una trombosis venosa profunda. Existen otros tipos de émbolos. Embolismo aéreo. Es decir, en procedimientos donde se inserta una gran cantidad de aire. Como cirugías cardíacas, donde se expone el corazón a la atmósfera. Y entonces, si la presión se vuelve negativa en las cámaras cardíacas por alguna razón, puede atraparse el aire que está en la atmósfera hacia el corazón y se puede absorber formando émbolos. Igual en neurocirugía, si por alguna situación se vuelve una presión negativa en alguna zona, se va a absorber ese aire, el aire va a entrar al cerebro, a los vasos, catéteres venosos que crean presiones negativas pudieran jalar el aire debido a la presión atmosférica. Líquido amniótico, ¿qué tal si durante el parto el líquido amniótico viaja por alguna de las venas y llega hasta el pulmón? Esto genera grandes problemas, esto es mortal. Grasa, como por ejemplo en una fractura de hueso, liposucción, ¿sí? Los huesos largos tienen médula ósea, esa médula ósea puede viajar por venas y estrellarse en el pulmón. Cuerpos extraños como piezas de catéteres intravenosas o talco, van a decir, talco, ¿cómo que talco? ¿Quién se va a inyectar talco? Yo no lo hago, ¿no? Pero a lo mejor alguno de ustedes, en alguno de sus ataques de locura, diluye la cocaína con talco. Y entonces al diluir la cocaína con talco, la heroína con talco, yo no soy experto en esas cosas, al inyectarse en la vena puede llegar al pulmón y causar una embolia. Oil, este ya no lo van a escuchar, es un estudio que antes se hacía de imagen donde se utilizaba un agente un poco oleoso, entonces ya no se utiliza. Huevos de parásitos como el esquistosoma, no, los esquistosomas que son unos tremátodos, pueden soltar algunos huevecillos que pueden viajar hasta el pulmón y causar embolia. Émbolos sépticos, por ejemplo en el endocarditis se forman algunas especies de trombitos
sépticos, es decir, como unas bolitas de bacterias y tejido conectivo dentro del corazón. Y estas se llaman verrucos, se llaman verrugas, se llaman como verrugas, y estas verrugas que se forman adentro del corazón, en las cavidades cardíacas, pues si están en el lado derecho, pongan en cuenta, si están en el lado del derecho del corazón, se van a ir y se van a estrellar la arteria pulmonar y en todas sus ramitas. Tromboflebitis, es decir, si tengo una infección de las venas, esos trombos infectados pueden viajar desde las venas hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho, y luego de ahí la arteria pulmonar y Classic. La clásica y tumores, ¿no? Ya les dije, algunos tumores también pueden embolizar. Estos mecanismos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, los carcinomas de células renales pueden llegar de la vena renal, de ahí a la vena cava inferior, y de ahí se pueden embolizar y llegar hasta el pulmón y tapar la arteria renal, dando metástasis. Entonces, otra vez, ¿no? No sé para qué puse esta imagen otra vez, pero acuérdese, estas son las cosas que pueden causar trombosis venosa profunda, en general un trombo. Entonces, ¿cuáles van a ser las alteraciones funcionales? ¿Cuáles van a ser las alteraciones funcionales de que llegue un trombo y tape ramas de la arteria pulmonar? ¿Sí? Y ustedes van a decir, no, pues profe, esto está bien fácil. Ya me lo preguntó hace como 20 clases, ¿no? Pues incremento en la resistencia vascular pulmonar porque hay destrucción vascular. Es decir, ahora el corazón izquierdo va a tener una poscarga mucho más alta, una resistencia mucho más alta que vencer, ¿no? Entonces el corazón derecho va a hacer más esfuerzo. Y bueno, al principio, ¿no? ¿Cómo va a ser cómo va a ser más esfuerzo? Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Disminución, hipoxemia. ¿Por qué mecanismo? ¿Por qué mecanismo? Porque siempre que alguien te dice hipoxemia, tiene que ser por alguno de los mecanismos. Disminución de la perfusión. Es decir, están tapadas ramas de la arteria pulmonar y entonces esas ramas de la arteria pulmonar no están perfundiendo alvéolos que sí están ventilados. Es decir, es un desequilibrio ventilación-perfusión. ¿Verdad? En el caso, en el caso de que esté dañado muchas partes del pulmón, puede llegar a un shunt, pero este lo vamos a dejar de lado, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se forma esto y les voy a dar un ejemplo. Va a haber un aumento del espacio muerto, ¿sí? Porque va a haber zonas que les llega aire pero no están perfundidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay obstrucción vascular, ausencia de la perfusión de unidades que sí están siendo ventiladas. Todas esas zonas a las que ya no les está llegando sangre, ¿sí? Como ya no les está llegando sangre, ya no les está llegando nutrientes. Entonces, todas esas arterias capilares pulmonares que ya no les está llegando sangre, ya no les está llegando nutrientes. Y si ya no les está llegando nutrientes, ya no les va a llegar comida a los neumocitos tipo 2. Y si ya no les llega comida a los neumocitos tipo 2, ya no van a producir surfactante. Y si ya no producen surfactante, disminuye la compliance. ¿Sí? Aparte, el surfactante ayuda a mantener que los alvéolos tengan cierta presión. Y si ya no haya surfactante, se va a empezar a migrar sangre y líquido al interior del alvéolo. Al mismo tiempo, en algunos casos, como estas, hay algunos receptores pulmonares que ya ustedes conocen. Si empieza a haber daño, si empieza a haber destrucción de los neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 1, porque no están siendo perfundidos, ¿qué es lo que va a pasar? Se puede producir vasoconstricción por algunos reflejos o receptores irritantes y eso puede aumentar la resistencia de las vías aéreas. Y finalmente va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria por una estimulación de los receptores irritantes. Ahorita les voy a explicar este de aquí. Entonces tengo esta imagen que saqué de algún lado, que no estoy recuerdo bien, pero hemodinámicamente es muy interesante lo que pasa y se los voy a explicar porque por esto se muere el paciente, por las alteraciones hemodinámicas. No se muere por la hipoxemia, se muere por las alteraciones hemodinámicas. ¿Cuál es la alteración hemodinámica?
tacha aquí. Está tapada, llegó un émbolo y se aloja en la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que va a pasar? Aumenta la resistencia venosa pulmonar, ¿sí? Entonces empiezan a aumentar las presiones en la arteria pulmonar. Si aumenta la presión en la arteria pulmonar, el ventrículo derecho ahora va a tener una poscarga más grande, ¿sí? Ese ventrículo derecho va a empezar a disfuncionar, ¿sí? Y van a decir, eso, ¿cuál es el problema? Ahorita les voy a explicar. Vamos a hacerle una pausa aquí, asterisco. Si aumenta la... Entonces, les dije, hay un émbolo aquí, ¿sí? Un émbolo aquí, aumenta la presión aquí. Si aumenta la presión aquí, el ventrículo derecho va a tener más poscarga y entonces va a sacar menos contenido. Y al sacar menos contenido también se va a empezar a acumular volumen aquí. Entonces va a aumentar la presión. Y entonces puede llegar un momento en el que aumente tanto la presión en el ventrículo derecho, porque está totalmente congestionado, que puede hacer que el septo comprima al ventrículo izquierdo. Puede hacer que el septo comprima al ventrículo izquierdo. Y entonces al comprimir al ventrículo izquierdo, sí, al comprimir al ventrículo izquierdo, va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. Es decir, ahora va a ser más difícil que ese ventrículo izquierdo se llene. Y si el ventrículo izquierdo disminuye su precarga, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Entonces, a veces me dicen, ¿y qué tiene de malo que no pase la sangre de derecha a izquierda? No, pues tiene muchas cosas de malo, pero lo peor es el momento en el que el septo empieza a comprimir al ventrículo izquierdo. Cuando comprime al ventrículo izquierdo, la cavidad se hace más pequeña, disminuye la precarga y entonces va a disminuir el gasto cardíaco izquierdo. Algo que se nos olvida también es que este paciente después de eso se me puede infartar. ¿Cómo se me puede infartar? Como está disminuyendo el gasto cardíaco, acuérdense que el gasto cardíaco no solo nutre al cerebro y a los músculos y al riñón, también nutre a las coronarias. Y entonces como nutre a las coronarias, se me puede infartar todo, ¿eh? Ahora se me va a infartar el corazón, ¿no? Se me puede infartar el ventrículo derecho, pero también se me puede infartar el ventrículo izquierdo. Entonces vemos la progresión mortal de la tromboembolia pulmonar. Esta es la progresión mortal de la tromboembolia pulmonar. Se me emboliza, se me tapa la arteria pulmonar, empiezan a aumentar las presiones en el ventrículo derecho, ese ventrículo derecho empieza a disfuncionar porque está totalmente congestionado, se empieza a mover el septum, aplasto el ventrículo izquierdo, como está más chiquito hay menos precarga, menos gasto cardíaco, menos perfusión coronaria. Y si hay menos perfusión coronaria, se me pueden infartar los dos ventrículos, porque no les está llegando sangre por las arterias coronarias y se acabó la historia. Hay que detectar esto a tiempo. Obviamente este es el escenario más feo. ¿Por qué? Porque normalmente los émbolos no son lo suficientemente grandes para causar esto. Normalmente los émbolos que hay tapan una de las ramas y entonces la progresión suele ser un poco más lenta de la que se muestra aquí. ¿Okay? Normalmente los émbolos solo tapan una de las ramas, sí aumenta la presión de la arteria pulmonar, sí aumenta la presión del ventrículo derecho, sí aumenta la presión de la aurícula derecha, están congestionadas todas esas cavidades y vasos. Y tal vez sí la compresión septal del ventrículo izquierdo puede ser un poco, pero no lo es tan grave como si estuviera totalmente tapada la arteria pulmonar. Entonces no se les olvide, ¿qué es lo que puede pasar? Está muy fácil. Es lógica, nada más que a veces se nos olvida que esto pudiera pasar y que por eso se muere el paciente. Entonces ya hablamos de la hemodinamia y les dije más o menos qué es eso y la disminución del gasto cardíaco. La hipoxemia, ¿por qué hay? Ya les dije por qué hay hipoxemia. Hay hipoxemia por desequilibrio ventilación-perfusión. ¿Sí? Este alveolo está ventilado, ¿sí? Pero no está perfundido. Y entonces el índice BQ, que normalmente es 4/5, que debe ser igual a 0.8, ahora pues sí está ventilado,
pero no está perfundido, entonces el índice BQ me va a dar infinito. Es decir, está muy ventilado, pero no está perfundidas esas unidades. Entonces, es un espacio muerto, ¿no? Hay espacio muerto. Entonces, es un desequilibrio de ventilación-perfusión, que es uno de los 4 mecanismos de hipoxemia. ¿Cómo corregirlo? Yo creo que todos ustedes ya se pusieron a pensar y saben que hay que destapar esa cosa, ¿no? ¿Y qué me va a pasar en la clínica? Disnea. ¿Qué es eso de disnea? ¿Qué es eso de disnea? Tengo, sí, tengo un vaso, está tapado, y entonces tengo un vaso que está tapado. Todo lo que aquí está tapado el vaso, y entonces todo esto está isquémico. Al estar isquémico, ¿sí? Se activan receptores químicos en el pulmón. Esos receptores químicos que están en el pulmón llegan al bulbo raquídeo, y en el bulbo raquídeo se va a integrar la señal junto con los centros superiores de disnea. Es decir, algo malo está pasando en el pulmón. Y entonces yo cuando a nadie me pregunta qué es disnea, yo les digo, la disnea es una discrepancia entre lo que está pasando y lo que debería pasar. Es decir, si yo ventilo adecuadamente, yo espero que mi presión arterial de oxígeno esté normal. Yo espero que mi CO2 esté normal. Pero si un paciente está ventilando adecuadamente y de la nada la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2 están bajas o altas o alteradas, eso es una discrepancia, y esa discrepancia se integra en los centros superiores y da la sensación de dificultad o disnea. Es decir, algo está pasando, el paciente empieza a batallar para respirar. La disnea es algo subjetivo, ¿sí? Dolor preurítico. Si los vasos que están tapados van a una zona del pulmón que está muy cerca de la pleura, hay que recordar que la pleura tiene receptores de dolor. Y entonces, si los vasos que están tapados van a una zona que está muy cerca de la pleura, puede empezar a dañarse esa zona del pulmón, y al dañarse esa zona del pulmón se van a soltar esas sustancias de la inflamación que van a activar a los nociceptores que están de la pleura, y entonces al paciente le pudiera dar dolor pleurítico. Hemoptisis, ¿qué tal si se tapa el vaso? Todo lo que está después de ese vaso se muere, y entonces el vasito ese empieza a sangrar, y entonces al paciente le puede dar tos y puede soltar pedacitos de sangre en su tos. Pero lo más importante, y la pierna, ¿no? Siempre en un paciente que yo sospecho de esto, y la pierna. Pero yo pondría aquí el más importante signo en un paciente con tromboembolia pulmonar es que cuando disminuye la presión arterial, varoreceptores, aumento de la frecuencia cardíaca. Si no aumenta la frecuencia cardíaca, si no aumenta la frecuencia cardíaca, porque en todos los pacientes hay un cierto grado de disminución de la presión arterial. Si no aumenta la frecuencia cardíaca, porque en todos los pacientes hay un cierto grado de disminución de la presión arterial, es casi 100% seguro que no es tromboembolia pulmonar. Uno de los criterios es que aumente la frecuencia cardíaca por un reflejo varoreceptor. Entonces, va a llegar el paciente, les cuento la historia clásica. Llega el paciente, le voy a poner todos los factores de riesgo, ¿no? Es una mujer que llega a urgencias. ¿Por qué? Porque desde hace 2 horas tiene dolor torácico que aumenta cuando inspira. Entonces, ¿por qué aumenta cuando inspira? Porque es cuando las pleuras están rozando unas con otras, ¿no? Aumenta cuando inspira o cuando expira, aumenta con la respiración. Tuvo una tosecita con un poquito de sangre, tiene dificultad para respirar, lo ausculto y veo que tiene taquicardia, y luego veo la pierna y está roja, y entonces dices, y le preguntas, ¿está tomando anticonceptivos o sustancias que tienen mucho estrógeno? Sí, bueno, pues es que está produciendo muchos factores de coagulación.
Y casualmente viene de un vuelo de Hawái que duró 6 horas, entonces estuvo 6 horas sin mover las piernas y entonces estuvo estancada la sangre en ese sistema venoso profundo y luego su mamá tiene antecedente de varices y luego... Y así, pues a huevo, o sea, a huevo tiene eso. O escenario contrario, viene el viejito, ha estado perdiendo peso, dolor abdominal, está encamado, haces diagnóstico, tiene diagnóstico de cáncer de páncreas, cáncer de algún cáncer, entonces ese cáncer está secretando factores hipercoagulantes, factor tisular, está encamado, estasis, ya está desarrollando trombosis venosa profunda, le aplastas la pierna, como que sí está un poquito inflamada, pero el paciente como que no responde, le no te dice nada, pero le tomas el oxímetro y está desaturando a 70%, está medio alterado de la conciencia, lo auscultas, está bien taquicárdico, le tomas la presión arterial, está hipotenso. A huevo, güey. Y ustedes ya saben por qué tienen los síntomas. Entonces, está sencillo, está sencillo. Llega el émbolo, sí, desde la pierna, tapa el pulmón y entonces hay receptores químicos aquí en el pulmón y esos receptores químicos van a ir a través de los nervios hacia el bulbo raquídeo y entonces en el bulbo raquídeo se va a integrar como dolor y va a dar dolor pleurítico, pero también se va a interpretar como que eso no debería estar ahí y entonces me da una sensación de disnea. La hemoptisis ya se las expliqué y la pierna muy importante. Vemos aquí algunas piernas, les dije aquí unas varices, ¿por qué? Porque está tapado el sistema venoso profundo, como ven aquí. Si está tapado el sistema venoso profundo, todas las venas del sistema venoso superficial que drenan aquí no van a poder drenar y entonces se van a ver todas ingurgitadas. Y veo que esta zona no está roja, ya está medio moradita. Si ven una pierna así, es porque las venas no sirven. Neta, se los juro, o sea, la neta. ¿Por qué? Porque es hemoglobina que ya está estancada ahí. Esa hemoglobina ya está estancada ahí y es porque crónicamente las venas no están drenando de manera adecuada. Y acá tengo unas piernas que aquí está muy sutil. Está muy sutil, esta pierna está normal y esta pierna está un poquito más roja. Discretamente más roja, ¿eh? Aparte la veo un poquito más brillosita. ¿Qué? El dímero D, ¿no? Ya todos ustedes saben qué es el dímero D. Bueno, 5 segundos para pensar, que no se los voy a dar. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina. Y entonces ustedes saben que cuando se forma un coágulo, el coágulo son plaquetas más fibrina. En el caso de la tromboembolia pulmonar, hay un coágulo dentro de la circulación, es decir, un trombo, y ese trombo se desprende una parte y llega al pulmón. Entonces, cuando un trombo se desprende, se llama émbolo, y entonces se emboliza el pulmón y tapa el pulmón. Entonces, los coágulos están formados de plaquetas y fibrina. Cuando la fibrina se degrada, se suelta algo que se llaman productos de degradación de la fibrina, es decir, PDFs. Y los PDFs, uno de los PDFs importantes es el dímero D. Y van a decir, se está formando un coágulo, no se está destruyendo. Sí, pero cuando se forma un coágulo también se destruye. Entonces un coágulo al formarse también se está destruyendo. Entonces uno de los estudios más importantes para saber si se está formando un coágulo es ver si se está destruyendo. Paradójicamente, el dímero D es uno de los productos de degradación de fibrina que me dice que un coágulo se está destruyendo. ¿Y por qué se está destruyendo? Porque se está formando. ¿Sí? Entonces yo le pido el dímero D a los pacientes que tengo sospecha. Si tengo sospecha muy alta ya no se lo mido porque le tengo que pasar directamente a la terapéutica porque está un poquito dañado el paciente, ¿no? Pero si tengo una sospecha ligera, tal vez no llega con los síntomas clásicos o le hago alguno de los scores estandarizados que existen en la literatura, le puedo pedir el dímero D. Tengo una imagen aquí, ¿sí? Veo que estas venas que están acá, perdón, estas venas que están acá sí drenan y llegan hasta acá.
Pero del otro lado vemos que esta vena no tiene caminito, ¿no? Debería haber aquí, aunque sea unas ramitas, algo así. No hay caminito. ¿Qué está pasando aquí? Esta zona está trombosada, ¿sí? Esta está trombosada, ¿sí? ¿Por qué está trombosada? Por alguno de las triadas de Virchow, ¿no? Triada de Virchow está trombosada. Veo que no hay caminito, ¿no? Sí. ¿Cuáles van a ser los síntomas de esto? Con una imagen puedo pensar cuáles van a ser, cómo se va a ver esa pierna, el riesgo de que ese coágulo que está formando ahí, ese trombo, se desprenda, forme un émbolo y viaje a la circulación pulmonar y se aplaste y el paciente me empieza con síntomas. Profe, no le entiendo nada a esta foto. No le entiendo nada a esta foto. Les explico. Esto es un ultrasonido. Y entonces acá está la piel. Esta es la piel. ¿Sí? Esta es la piel. Esto es músculo. Esto como blanquito es grasa. ¿Sí? Y este círculo de aquí es una vena. Las venas, en teorías, son muy compresibles, ¿sí? Si yo aplasto una vena, la puedo aplastar. Y entonces en un ultrasonido, un signo importante es que si el médico que está haciendo el ultrasonido o el técnico que está haciendo el ultrasonido trata de aplastar la vena, pero no la comprime completamente, como vemos aquí, esta vena todavía está abierta. Aquí está normal y acá la aplastó. Aquí la aplastó con el aparato, con el transductor del ultrasonido. Y entonces, ¿qué pasó con esa vena? No la pudo comprimir, no la pudo colapsar. ¿Por qué no la pudo colapsar? Porque hay algo allá adentro que está evitando que se colapse. Adentro hay un coágulo. Es el signo positivo de una trombosis venosa profunda. Clásico, una tomografía, el estándar de oro, el estudio que todo mundo quiere para el diagnóstico. Con una angiotomografía, es decir, yo le pongo contraste y pinto las arterias del cuerpo y veo si adentro hay algunas zonas que no se pintan. Entonces veo aquí en esta imagen, esta es la arteria pulmonar, esta es una rama, ¿sí? Deme chancita. Aquí hay una rama, pongámosle, esta es una rama, esta es otra rama de la arteria pulmonar, y entonces podemos ver que está pintadita, ¿no? Blanquito, es decir, el contraste se ve blanco, es decir, es una sustancia que se ve blanco. Pero aquí me puedo dar cuenta que esto no se pintó, ¿sí? Y si le avanzo un poquito más a la imagen, veo que aquí hay otra zona que no se pintó, 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 otra zona que no se pintó. Uy, aquí está bien jodido. Otra zona que no se pintó. O sea, estoy viendo zonas que no se pintaron. Normalmente el vaso se debería pintar todo. Toda la arteria pulmonar se debería pintar. Pero ¿por qué no se pinta? Porque hay algo que está estorbando ahí. ¿Qué es eso que está estorbando? Es un émbolo. Entonces imagínate cuáles van a ser los signos y síntomas de este paciente. Probablemente este caso venga en el examen, ¿no? O sea, les pongo esta foto. Dime cuáles son van a ser los cambios fisiológicos del paciente. Entonces la arteria pulmonar parece que está bien, pero las ramas de de la arteria pulmonar no están completamente bien, parece que están tapadas. Eso no suena muy bonito. ¿Qué le va a pasar al paciente? Entonces ustedes se regresan a las diapositivas pasadas y me dicen, no, pues probablemente va a aumentar la presión, va a aumentar la resistencia venosa pulmonar, va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, se va a empezar a congestionar, va a empezar a aplastar por medio del septo al ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, receptores, taquicárdico, disminuye la perfusión a las coronarias, se me infartan probablemente el corazón y cataplum. Sencillo, ¿no? Yo quiero evitar eso, ¿no? Entonces, va a estar hipoxémico porque va a haber zonas que están no perfundidas, pero sí están ventiladas. Muy bien. Este es otro estudio más fancy que se llama gamagrama ventilación perfusión. Y entonces lo que hace este es un estudio normal donde vemos que aquí está el pulmón de una vista anterior, una vista posterior y algunas otras vistas. Entonces veo que está pintado completamente el pulmón. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo en esta imagen? Estoy viendo zonas que están perfundidas y que están ventiladas. En esta imagen veo zonas donde la perfusión, ¿sí?, no es la misma que la ventilación. Entonces, ¿qué parece que pasó aquí? Aquí parece que no hay nada, ¿no? Hay zonas que no están perfundidas. Esto no está, esta parte del pulmón no está perfundido. Entonces es otro de los estudios que se puede ver para si hay zonas que no están perfundidas que me puede descartar el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Fin de la historia. Tema muy sencillo, tema del que ya hemos venido hablando algunos ejemplos anteriores, pero patología hipercomún en el paciente hospitalizado que está inmovilizado y en el paciente que llega a urgencias. Entonces, ténganlo por seguro que va a haber 20.000 casos clínicos de esto.